Hola, un saludo de Código Alfa. Esta ocasión vamos a usar Flutter, vamos a comunicarlo con Firebase para que los marcadores que tengamos almacenados en Firecloud no los muestre o no los pinte en el mapa de Google Maps. Para esto vamos a hacer uso de algunas librerías como Firecloud y Flutter Google Maps. Esto es lo que vamos a tener como resultado. Tenemos un mapa donde abajo nos muestra los marcadores. Si presionamos, nos lleva hasta él. Y arriba vamos a tener unos toggle, unos botoncitos que nos permiten girar a la derecha, a la izquierda y podemos resetear la cámara. O, digamos, de cierta forma, llevarla fuera del satélite, fuera de la posición. En este caso ya la presionamos, quedamos en Europa y podemos volver a alguno de los marcadores presionando en la parte de abajo, como podemos ver algunos containers. Si presionamos en el botón nos dice Barcelo Maya. Esta vez vamos a usar Android Studio. Vamos a darle nueva aplicación de Flutter. Para las personas que no tengan instalado Flutter en Android Studio, van a Plugins, le dan a Flutter, le dan a instalar, le dan OK y él les pide reiniciar digamos, el IDE y ya les aparece. Vamos a seleccionar la primera opción, le damos Next, le damos un nombre de una aplicación, cualquier nombre puede ser, algo referente a lo que estemos trabajando, en este caso Flutter Mapas Firebase, una carpeta de almacenamiento en la parte de abajo, donde queremos almacenar nuestro proyecto. Acá vamos un ejemplo para las personas que trabajan con el IDE de Visual Studio Code. Vamos View, Command Palette, Flutter New Project y le damos el nombre del proyecto y seleccionamos la carpeta. Esto aplica para los dos editores. Recuerden que podemos trabajar Flutter de momento creo que 3 editores, como es Visual Studio Code, Android Studio o IntelliJ. Entonces para cualquiera de los dos quedamos en la misma estructura. Él nos crea el proyecto y quedamos en la misma estructura y vamos a trabajar lo mismo. Los anteriores proyectos los he trabajado en Visual Studio Code. Esta vez vamos a hacerlo desde Android Studio. Es lo mismo, como les comento, no tiene ninguna diferencia, solo como por cambiar esta vez. Vamos a darle finalizar. Él nos genera nuestro proyecto. Acá nos está cargando, está analizando, trayendo las librerías, lo necesario para cargar el proyecto base y la estructura base de Flutter. Como siempre nos deja el archivo main.dar, pero esta vez vamos a hacer algunas configuraciones previas a todo esto. Para esto nos vamos a dirigir en la pestaña de Android, donde dice Build Gradle, le damos clic derecho y le decimos Open in Terminal. Vamos a abrir la terminal y ahí vamos a escribir el comando. Este comando yo se lo dejo en la descripción del video. Es para que nos genere el certificado SHA1. Con este certificado es que vamos a comunicar Flutter con Firebase. Este certificado es bastante importante. Acá lo que hacemos es abrir la terminal, él no la abre, pegamos ese comando, esperamos un momento porque él está procesando y una vez nos muestre el SHA1, la copiamos, abrimos un editor de código, lo copiamos. Algunas ocasiones había hecho otros proyectos donde no había registrado el SHA1. Él dice que es opcional, pero la verdad no me comunicaba no tenía la comunicación con Firebase, me daba ese problema. Desde ese tiempo decidí comunicarlos. Supuestamente solamente eso aplica para cuando son logueos, login o con alguna red social o algo. Bueno, acá ya terminó. Vamos a copiar el SHA1. Hay que tener mucho cuidado porque debemos copiarlo correctamente, que no nos vaya a faltar ningún número. Abrimos un notepad, por ejemplo, lo pegamos y vamos a copiar otra parte. Vámonos para el app. Recuerda que eso lo hicimos por el build Gradle, pero que está por fuera del app, porque hay dos, ¿no? Hay uno dentro del app y otro por fuera.
Ahora vamos a la app, vamos a src, vamos donde dice main Android manifest y vamos a copiar la parte de arriba que dice con Flutter Firebase desde ahí hasta el final. Ese es el nombre de nuestro paquete. Ahí en el editor de código lo vamos a pegar. ¿Por qué lo hacemos así? Porque ahora lo vamos a necesitar para poder registrar la aplicación. Abrimos la consola de Firebase, el link lo dejo en la descripción del video, o en Google simplemente escriben consola de Firebase y él le abre. Tiene que tener una cuenta de Gmail. Vamos a darle acá un nombre cualquiera. Este nombre no interfiere en nada. Mapas Firebase, cualquier cosa. Escogen su país. En este caso, el video lo hacemos desde Colombia. Y seleccionan acepto los términos y le damos crear proyecto. Esta parte es como la parte de configuración de toda nuestra estructura, digamos de nuestra base de datos de cierta forma. Le damos continuar, vamos donde el símbolo de Android y nos pide que si iOS o Android. Acá vamos a pegar el nombre del paquete que ya lo tenemos en nuestro blog de notas. Tiene que ser tal cual como es, como está ahí, no le puede faltar ningún nombre porque no nos va a comunicar la aplicación. Y vamos a copiar el SHA1. El SHA1, la segunda parte es opcional, esta sí es importante que la dejen, el SHA1. Y le decimos registrar aplicación. Vamos a proceder a descargar el Google Service.json. Eso es un archivito, generalmente si es en Windows queda en descargas, lo copian y lo pegan en la carpeta de su proyecto dentro de Android app, ahí lo deben pegar. Es importante que sea en esa ruta porque de lo contrario no va a funcionar. Podemos ver que ya está ahí el archivo JSON. Ya lo que nos queda es crear, digamos, de cierta forma nuestro nombre de la base de datos. Bueno, acá vamos a darle siguiente, perdón, y vamos a copiar esta parte. Acá nos dice que debemos copiar esto. Eso lo debemos pegar en el build Gradle, pero en el build Gradle que está dentro, que está por fuera de app. No el que está dentro, sino el que está por fuera. Ahí debajo, exacto, donde dice dependencias, ahí lo pega. Cerramos. Él nos pide que otros permisos, pero eso no lo necesitamos, realmente esa parte no. La última línea sí, ahora la vamos a hacer. Le damos siguiente y vamos a darle omitir este paso porque él se demora bastante tiempo en comunicar la aplicación. Vamos a darle database y vamos a crear nuestra base de datos. Le pueden dar cualquier nombre, pero si van a seguir este curso les sugiero que sea el mismo nombre para que no tengan problemas con el código. En este caso, la base de datos la vamos a llamar makers, marcadores. Les repito, no vayan a cambiar el nombre porque después no les va a servir. Luego ya en un proyecto ustedes le cambian el nombre, pero también tiene que cambiar la parte del código. Markers. Acá ese ID dejémoslo automático. Acá sí vamos a darle un nombre. Por ejemplo, nombre sitios, por ejemplo. Miremos que la segunda letra es en mayúscula y ahí escribamos cualquier cosa. Cancún, por ejemplo, vamos a buscar unas localizaciones en Cancún, México. Y acá vamos a darle location. Pero mire que acá seleccionemos, hay varias cosas para seleccionar y entre esas GeoPoint. Esto es una herramienta, digamos que la desarrolló Google para todo lo que tiene que ver con geolocalización, georreferencia, toda esa parte. Acá estoy seleccionando unas coordenadas, abro Google Maps, me voy a algún punto, le doy doble clic y arriba me aparecen las coordenadas. Lo que tengo que hacer es copiarlas y pegarlas. Hay que tener cuidado también al copiar y pegar las coordenadas de no llevarnos alguna coma o un punto de más o algo así. Y le damos guardar, bajamos y le damos guardar y él automáticamente nos crea digamos la base de datos de cierta forma que se llama makers y
los campos, digamos de cierta forma, pues digamos como la tabla, digamos. Vamos a agregar a un documento y vamos a darle otra coordenada, otro sitio. Pero tiene que ser el nombre del campo, nombre sitio, por ejemplo playa, acá location, geopoint, y vamos a darle otras coordenadas, pueden ser un poco más, corremos un poco y le damos doble clic y copiamos otras coordenadas. Si ustedes quieren agregar otros y otros marcadores, pueden hacer ese mismo proceso. Acá de momento para esta prueba vamos a hacerlo con dos marcadores. Ya tenemos las dos llaves. Él nos deja como encriptados, no sé si se fijan en la parte de arriba donde dice agregar documento, él queda unas letras, unos números, eso es normal porque él nos genera esa llave. Ahora lo que vamos a hacer es acá en el Android Manifest, vamos a copiar, no sé por qué él me sombrea esa parte toda como amarilla, no he logrado quitar esa parte. Pero lo que sí vamos a hacer es a copiar lo que es donde dice la llave. Esa llave, acá dice pegar la llave aquí. Ahí dentro de esas comillas ustedes pegan la llave que han generado por Google Maps. En la descripción del video les dejo cómo generar la llave, una llave de Google Maps para Android. Es importante que sea para Android. Acá vamos a darle permisos de Access Find Location. Copiamos y pegamos la línea y le damos Access Find Location. Y vamos a modificar nuestro archivo. Yo creo que vamos a hacerlo con el PubSpec. Vamos a hacerlo con, espérame, perdón, vamos a hacerlo acá en el build. Vamos a darle unos permisos que necesitamos dentro de build del app. Bajamos y donde dice del default conf y en la última línea le damos un enter y escribimos multi-des enable true. Esa parte es muy importante que la escriban porque si no les va a dar un error a la hora de compilar. Y vamos a pegar a la final de dependencias. Después de cuando finaliza el corchete vamos a pegar esa línea que es apply plugin com.google.gms.google/service. Y el otro que es que deshabilite la comprobación de versiones de los plugins. Y vamos a darle que true. Esas dos líneas, todas esas líneas se las voy a dejar en la descripción del video, igual por GitHub pueden ver todo el código y pues las copian de ahí. Sí, en GitHub vamos a dejar toda la descripción del proyecto y ya ustedes lo pueden trabajar. Vamos a configurar nuestro archivo spec.yal. Borramos todos los comentarios. Todo lo que está en verde son los comentarios, los borramos para que quede limpio nuestro código. Y vamos a hacer uso de las librerías, por ejemplo, de Firebase Core y Cloud Firestore. Miremos que en la parte de abajo me quedó un espacio, no puede quedar ese espacio porque ahí genera un error. Este archivo es muy delicado, tiene que estar al mismo nivel. Si damos un espacio o dos espacios de más en alguna de esas líneas, ya no funciona, nos va a dar error. Vamos a darle acá en Android Studio, le damos paquetes get. Si están trabajando con Visual Studio Code, le dan control S y él empieza digamos, a verificar los paquetes. Esto es importante que lo hagan para mirar que no quede ningún error. Vamos a hacer uso de otras librerías que, bueno, acá vamos a hacer la de Google Maps Flutter, que es la más importante, y otras. Como pueden ver, ahí yo tenía unos espacios, eso no puede suceder porque va a dar error. Tienen que quedar al mismo nivel de la palabra Flutter.
Acá estoy haciendo lo de GeoFlutterFire, Location y PhoneAwesome, GeoCoder. Todas estas son versiones actuales al 19 de febrero del 2019. Si este video seguramente lo ven en un mes, 2 meses, puede ser que hayan cambiado las versiones. Yo les voy a dejar un link donde pueden comprobar qué versiones es la que actualmente están, digamos, para esa fecha donde están viendo el video. Y pues la cambian, ¿no? En este archivo solamente modifican la versión y pues debería funcionar. Este archivo es el que trae por defecto el main.dar. Para esta ocasión, sí voy a hacer, cosa que nunca hago, voy a dejarlo, voy a hacer la prueba, voy a ejecutar en el emulador, en el dispositivo, ya le di play. Estoy esperando que corra la aplicación en mi dispositivo porque quiero asegurarme que no exista ningún problema con las dependencias. Siempre que trabajemos sobre todo con la librería y Google Maps Flutter y otras como GeoFlutterFire y Cloud Firestore, es muy común que den errores, que digamos que da errores de deprecado, o sea, de que ya está fuera de uso o que una de las versiones no es compatible con otra librería. Entonces es mejor compilar toda la aplicación. Y esto, bueno, vamos a esperar que nos carguen. Esto toma algún tiempo. Y mostremos, ahí en la parte de abajo nos está mostrando qué está pasando. Sabemos que algunos archivos digamos, deben ser como reemplazados por otros comandos o otras líneas. Es posible que nos muestre estos 4 errores. Digamos, son 2 errores realmente. Estos tienen que ver con Java 9. Pero a la final, si él sigue compilando, como en la parte de abajo vemos, no tenemos problemas. Realmente lo que hace es que no puede comprobar esa versión específicamente con Java 9. El problema es cuando quede todo en rojo y no nos compila y diga falla para el compilar. Ahí, como podemos ver, está funcionando la aplicación que él trae por defecto. O sea, no tenemos problema. Les repito, hay problema cuando todo queda en rojo y no compila. Ahí sí hay un problema. Mientras tanto, desde que compile no tenemos problema. Y ahora lo que vamos a proceder es a eliminar nuestro archivo main.dar y a crear el de nosotros. Cuando trabajen con las diferentes librerías como digamos FireOut, Firebase Out, autenticaciones o otras cosas, es muy común muchos errores en cuanto a la importación de esas librerías. Entonces por eso es mejor ir compilando e ir verificando que sí las versiones sean las correctas. Acá vamos a hacer la importación de los 3 archivos que vamos a 3 librerías que vamos a hacer uso, que son Material, que es la básica, Google Maps Flutter y Cloud Firestore. Este Firestore es para que los marcadores que tengamos almacenados en nuestro Cloud Firestore no los pinte en el mapa. Vamos a darle el void main, símbolo flecha, run app, mi app. Él nos queda en rojo porque no está creado. Le damos STL y él automáticamente nos genera este código. Vamos a escribirle mi app. Vamos a reemplazar donde dice return container por return material app. Y vamos a decirle que los que ya han trabajado con Flutter y han visto que él le muestra una barrita que dice debut cuando compilan una aplicación, vamos a decirle que ese banner, esa banderita que muestra arriba en la parte superior derecha, lo quite con debut show chat mode banner. Vamos a decirle que el home se llama, no sé, my home puede ser, o el nombre que ustedes quieran. Mis mapas o como ustedes quieran identificar.
Este nos queda en rojo porque no hemos creado esta clase. Para esto vamos a hacer uso del stFull, un stateless widget full que reciba parámetros. Y vamos a escribir myHome. Y recordemos que arriba hicimos uso del simple, que no recibe parámetros, y acá uno que sí nos permita que reciba parámetros. Ahora lo que vamos a hacer es declarar unas variables booleanas como map taggle, sitios taggle, reset taggle. Esos de map taggle, sitios taggle son los botoncitos que vieron en la introducción del video, que es uno como gire a la derecha, gire a la izquierda, el otro resetelo. Realmente lo que hace uno es interactuar con unos botones sobre el mapa. Interactuamos sobre unos botones sobre el mapa. Eso es lo que hacen esos botones. Todos estos los declaramos de tipo booleano, bool. Este reset lo vamos a usar para que nos resetee a unas coordenadas específicas del mapa. Esas coordenadas ya se las damos internamente. Vamos a declarar una variable current location, pues localización actual, y vamos a declarar una variable sitios. Este sitios tengo un error, ahí debe ir después de la palabra sitios un igual. Sitios igual y entre corchetes, porque ese va a ser de tipo, va a ser de un arreglo que ahí vamos a incluir un arreglo. Y var sitios actual y current embedding. Vamos a instanciar el Google Map Controller como Map Controller. Aquí ya estamos haciendo uso de la librería de Flutter, Google Maps Flutter. Y vamos a crear el void.initState. Este initState lo que hace es que cuando cargue el mapa nos llame a determinadas clases que tengamos creadas. Para esto vamos a decirle que los map toggle, o sea los botoncitos, estén activos, que los muestre. Y vamos a decirle como poblar sitios, que nos cargue poblar sitios, por ejemplo. Ese poblar sitios significa que vaya a Firebase y busque todos los marcadores que tenga y los muestre y los pinte en el mapa. Entonces no los poble, digamos, no los pinte en el mapa. Lo llamé Polar Sitios, cada uno le puede dar cualquier nombre. Él está en rojo porque no hemos creado esta clase. Al final la creamos y vamos a crear final de del initState, ¿no? Este poblar sitios va a llevar la variable que habíamos creado, sitios igual. Unas llaves vacías. Vamos a hacer uso ya de acá arriba está en rojo, pero es porque no le he puesto el igual. A ustedes les sugiero que lo pongan porque si no van a tener ahí ese problema. Vamos a hacer uso de Firestore y lo vamos a instanciar. Acá lo que le estamos diciendo es comuníquese con Firebase, busque la base de datos en Firestore que se llame markers y todo lo que tenga en markers llévelo a traiga todos esos archivos y guárdelos dentro de dots. Yo le puse ese nombre dots, de documentos, de archivos. Él le pueden dar cualquier nombre. De por sí, pues él sugiere, él lo llama como get documents, como si fueran documentos, archivos. Pues entonces lo dejé por ese lado. Y acá vamos a hacer uso de una condición. Si dots.documents is not empty, entonces le damos un state sitios toggle true.
Si no está vacío, entonces hágame esto y recórrame. Vamos a hacer uso de un for. For int de i igual a 0. Y si i es menor a toda la longitud de todos los archivos, incrementalo en 1. Y docs.documents.len. Ese .len es lo que hace es contar todos los registros que tenga de todos los marcadores. Y vamos a darle punto y coma y más, perdón, más y. Abrimos corchetes y vamos a decirle sitios.add 2.document y ya estamos llenando nuestro arreglo. .data. Vamos a darle el ini markers. Ese ini marker nos va a quedar en rojo porque no lo hemos creado. Más allá ahora lo vamos a crear. Como iniciar los marcadores, digamos. Cuando cargue el mapa, inicie los marcadores y píntelos. ini marker dots.document y .data. Y vamos a crear el ini marker. Vamos a hacer uso de maccontroller.cleanMarkers. Acá le estamos pasando un parámetro a ini markers que es sitio. Y vamos a decirle que maccontrollers.cleanMarkers.den y puede ser otros paréntesis val, el valor. Ahí lo que le estamos diciendo es límpiame los marcadores que tenga porque necesito cargar los que realmente están en la base de datos. Esto es para asegurarnos de que de pronto no por algún motivo queden en memoria algunos, en caché algunos marcadores que no son los actuales. Entonces yo me aseguro de limpiarlos y posicionar los que realmente necesito. Acá usamos el add marker option, position y vamos a darle la latitud, la longitud. Position, latitud, recuerde que presionando control espacio pueden autocompletar y él le sugiere. Acá vamos a hacer, pues podemos borrar esto y vamos a llamar el arreglo, sitio entre corchetes, comilla sencilla, location. Este location fue como lo creé en Firebase. Recuerde que allá le dimos un nombre, ya creo que se llama nombre sitio y location. Así tiene que ser, en este caso location. No puede ser sitio, locación o algo así, no, tal cual como lo creamos en Firebase, porque acá ya estamos comunicando con nuestra base de datos. Punto latitud y lo mismo lo hacemos para longitud. Dragwall false y que nos muestre si cuando presionemos un marcador que nos muestre alguna información, por ejemplo nombre del sitio y alguna palabra. Estos marcadores ustedes pueden personalizarlos, pueden buscar un gráfico y colocarle un gráfico, puede ser de un carro, puede ser dependiendo de lo que ustedes necesiten. O sea, no necesariamente, en este caso pues vamos a hacer uso de los que trae por defecto los marcadores, ¿no? Pero los pueden personalizar. Acá borramos esas paréntesis que tengo mal y vamos a dejar acá escorchete, paréntesis, punto y coma. Verificamos que no tengamos ningún error ahí en el código. Y vamos bajando. Vamos a crear el widget sidecar.
Ese widget sidecar, cuando si se fijaron al inicio del video, en la parte de abajo decía eh, playa, creo que dice Playa Maya, no recuerdo bien, digamos dos sitios que tengo en Cancún ahí seleccionados de dos playas. Es lo que hace es esos cuadritos. Si tenemos 5, él nos muestra 5. Si nos tenemos 10, pues nos 10. Y así sucesivamente. Pues lo ideal acá, hice el ejemplo en una sola pantalla como para no alargar el video, pero ustedes pueden tener en otra pantalla esas mismas tarjetas, pero ya más grandes, personalizadas, mostrando una foto del sitio, dando una descripción, y cuando presionen ahí, pues que lo lleven al mapa. Pero con esto ya lo pueden hacer, solamente que lo estoy pintando directamente en el mapa, pero por eso lo voy a hacer como con dos marcadores para que no se llene ahí como de tantas tarjetas. Y acá realmente es hacer un car, o sea, una tarjetica, vamos a hacer un car. Eh, Hay otros videos en el canal de Código Alfa, donde pueden ver cómo crear esas cards, personalizarlas, darle tamaño, darle color, ubicar, digamos, de tres columnas, cuatro columnas, diferentes filas, ¿sí? Entonces, digamos, omito la explicación de toda esta parte, pues ya está en los otros videos, pero igual acá, así, digamos, lo que vamos a hacer es creemos la car y vamos a hacer uso del on tab. El on tab es como el on click o el click, o el on press. Cuando presione acá, vaya a tal lado. En este caso vamos a hacer uso del on tab y un set stay. Acá le vamos a crear un efecto, digamos, que gire, digamos, 90 grados. Y le haga un zoom a ese sitio. Él va a girar 90 grados y hacemos un zoom. Realmente todo esto pues ayuda un poco a la presentación de un mapa. Ya no va a quedar el típico mapa ahí que se acerque y ya no, sino vamos a hacer algo de animaciones que pues eso agrada un poco a la vista del usuario. El zooming marker al sitio. Este zoom y marker nos va a quedar en rojo porque no lo hemos creado, entonces no se preocupen. O sea, la línea en rojo queriendo decir hay un error, el error es pues que no está creado. Y acá vamos a decirle, digamos, las propiedades de ese container. Qué tan ancho, qué tan alto, si lo que vemos es un borde redondeado, circular, digamos, si queremos un color, qué color de fondo, qué color de texto, si queremos adicionarle una imagen. Ya ustedes pueden personalizar. En la documentación pueden ver card, cómo personalizar una card, una tarjeta. Y dentro de Child vamos a darle el nombre del sitio, pero ya trayéndolo directamente desde la base de datos. Eh, Recordemos que en Firebase llamamos nombre sitio. Fueron digamos, dos campos. Uno llamado nombre sitio y el otro llamado location. Borde radius circular de 5.0. Color, dos puntos, colors.white. Ahí ese punto ustedes pueden seleccionar el color que ustedes quieran. Y vamos a darle un child center con el nombre del sitio. Child sitio.
Entre llaves vamos a colocar nombre sitio y eso va entre comillas sencillas. Acá me está dando un error porque no lo metí dentro de las llaves, ya lo tengo dentro de las llavecitas. Bueno, en Colombia le decimos llaves, realmente no tengo el nombre concreto en este momento, se me escapa de cómo si se llaman, sé que hay paréntesis, corchetes y no recuerdo si qué nombre le puedan dar en otro país a ese símbolo. Verificamos que no tengamos ahí ningún error. En la línea arriba tengo un error, pero es porque en sitios no le puse el igual a la array. Pero eso ahora lo corregimos. Los que ustedes de pronto no lo tienen, porque ya lo corrigieron. Vamos a crear la clase SunnyMaker. Esta lo que hace es que cuando yo presione ese sitio, él me haga una animación, un giro, digamos, de 90 grados y me le haga un zoom, por ejemplo, de 17. O sea, créeme, esos son efectos. Realmente esos son... es- ahí realmente estamos viendo son propiedades ya de los mapas, más no comunicación con Firebase. Estamos dando un poco más de diseño a nuestro mapa. O sea, vamos a hacer uso de varias propiedades como para que ustedes tengan ahí el conocimiento de cómo aplicarlas. Todo esto se usa con cámara, cámara position. Y lo que le estoy diciendo, mire, si usted está en una posición, gíreme 90 grados y luego acérquese a través de un zoom. Zoom 17 es acérquese bastante al sitio. Un zoom 3, 4, por ejemplo el 5 es bastante lejos. Ya se van a ver, es digamos todo un continente o varios países con un zoom 5. Un Zoom 17 prácticamente está ahí donde está la casa, donde están las localidades que está la dirección. Vamos a decirle marker inicial. Vamos a decirle, él necesita, digamos, cuando cargue el mapa, por primera, digamos, bueno, perdón, cuando vaya a resetear yo el mapa, voy a decirle que me lleve a determinado lado. Y para eso fue el marker inicial. Donde yo le doy una latitud, la longitud y del sitio que yo quiera. Esas las tomo de Google Maps. Eso quiere decir cuando yo presione el botón Reset to Google, que creo que está en color rojo, él me lleva a esas coordenadas. Y acá lo que le estoy diciendo es girar a la derecha y luego voy a crear el de girar a la izquierda. Son efectos realmente. Son efectos que me dicen, por ejemplo, gíreme 360 grados o gíreme 90 grados a la derecha, haga un zoom. Son efectos, ¿no? Todos estos efectos los pueden omitir, realmente no son necesarios, solo si ustedes quieren colocar esos botoncitos de girar a la derecha, a la izquierda, son efectos que los pueden implementar en el mapa, pero igual los pueden omitir este código para los que quieran pues dejarlo como más limpio. Acá lo que hacemos es copiar y pegar y cambiar en lugar de que diga girar derecha, girar izquierda y vamos a cambiarlo donde dice de 250 vamos a dejarlo current bearing en 0 y luego que sea, ahí está más 90, dejémoslo en menos 90. Zoom 17, el til de 45 y abajo vamos a dejarlo en 0 y menos 90. Y ya viene lo que es pintar el mapa. Prácticamente ya estamos en un 70-80% de finalizar nuestro proyecto, ya estamos terminando. Los invito para que se suscriban y en la parte de abajo se les toma un momento, solo dale clic en suscribirse para que les avise los próximos videos.
Acá vamos a pintar el mapa, vamos a decirle que una barra de título, colóquenle ahí dentro de test cualquier cosa, mi mapa, cualquier cosa. En este caso le dejé Flutter más Maker más Firecloud. Firecloud es, digamos, un servicio entre Firebase. Recordemos que Firebase tiene demasiados servicios. Autenticaciones, notificaciones, almacenamiento en la nube con Firecloud, lo que estamos usando, eso tiene cualquier cosa, cualquier cantidad de cosas. Acá me está dando error porque ese título, Mapas Marker, no lo puse entre comillas sencillas. Ya lo voy a corregir. Hacemos uso del body, un children, un stat. Ese stat quiere decir, esa propiedad stat es muy usada porque la podemos ubicar en cualquier lado de nuestra pantalla, lo que necesitemos. Si ese mapa yo lo quiero sobre alguna foto, lo puede hacer. Si quiero que me ocupe toda la pantalla, lo puede hacer. Si quiero que me ocupe en determinada posición de la pantalla, lo hace. Ese stat es bastante usado. Es uno de los widgets más usados de Flutter. Acá agregamos un container con algunas medidas, ancho, alto. Segem vamos a dejarlo menos 80. Perdón, ahí 80. Y un width doble infinite. Vamos a llamar ya el child map toggle. Ese map toggle, recordemos que son los botoncitos para interactuar con el mapa. O sea, son los diferentes botones para poder interactuar con el mapa. Vamos a darle una posición. Cuando apenas abramos la aplicación, él nos lleva a una posición inicial. En este caso vamos a darle unas coordenadas. Vamos a escoger, por ejemplo, París. Por allá la Torre Eiffel puede ser. Ahí en Target vamos a darle LAN, o sea, la longitud, la longitud. Recuerden, con Google Maps pueden buscar las coordenadas y lo que hacen es escribirlas o copiarlas y pegarlas. Vamos a darle un zoom de 15. Y vamos a darle algunas propiedades como es habilitar la localización, el tipo de mapa que sea híbrido, que habilite el compás, o sea la brújula de cierta forma. Track Camera Position, son propiedades de los mapas. Pero para eso vamos a hacer uso de los Matte Gray. Este un Matte Gray nos va a quedar en rojo porque no lo hemos creado. Pero no se preocupen, ahora lo creamos y vamos a hacer uso de lo que les comentaba. De que My Location Enable esté habilitada. Quiere decir que un botoncito en la parte de arriba superior, si yo lo presiono, él me dice cuál es mi posición actual, dónde estoy posicionado. El otro es el tipo de mapa. Hay muchos tipos de mapa, hay como unos 4 o 5, como es satélite, como es híbrido, el street, que es solo para calles. Bueno, hay muchos. Ahí los está mostrando el normal, Compass Enable, True y Track Camera Position. Acá le vamos a decir que cargue todo eso en el mapa, o sea que cargue toda esa parte. Si por algún motivo esos dos puntos le estoy diciendo es como si no, o sea, si esto no cargó, entonces muéstreme una caja de texto que le dé algunas indicaciones. En este caso, por ejemplo, revise que tenga datos activados o que tenga Wi-Fi o que pronto el GPS esté activo de su celular, de su dispositivo móvil. Alguna información como para que la persona tenga ese conocimiento.
y vamos a darle un style, un test style para que sea, digamos, por ejemplo, de 20, un tipo de fuente de 20. Eh, Vamos al tipo de fuente de 20 y vamos a darle algo. Eh, Vamos a posicionar los tres toggle, o sea, tres botoncitos de arriba, la parte superior, ese botoncito que era girar a la derecha, a la izquierda y el de resetear cámara, vamos a posicionarlos. O sea, en qué parte del mapa me los quiere pintar. Entonces tengo que darle algunas medidas y unos márgenes, digamos derecha, izquierda, arriba, abajo, bueno, para que él me los pinte. Este primero tiene que ver realmente esta posición. Vamos a hacerla primero. Antes de esos tres botones, vamos a posicionar en los containers de la parte inferior. O sea, los containers donde tengo los marcadores, él nos va a mostrar el nombre del sitio. Ejemplo, en mi base de datos yo tengo, digamos, Cancún, Playa Maya, no sé, Quintana Roo, lo que quiera. Y él lo que está haciendo es pínteme cada uno de esos marcadores, pero el nombre de esa posición, para cuando yo lo presione, él lo muestre en el mapa. Acá estoy haciendo esta parte. O sea, él en otras palabras va y recorre un listado y me los pinta en el mapa. Después de después de pintar cada uno de los marcadores, vamos a posicionar los tres botones. Recuerden que esta parte es opcional, o sea, si ustedes quieren hacer otra pantalla, que sería lo ideal, donde muestre cuáles son sus tarjetas y con la foto del sitio y que lo lleve ahí, van a hacer uso de esta parte justo esta parte del código, desde donde dice posicionar. Eh, sí, desde ahí. Para que les pinte en otro lado estos nombres de estos sitios. De acá list view. Ese list view es lo que está diciendo con el símbolo interrogación. Es vaya y tráigame la lista el listado de los marcadores y píntemela, digamos, muéstremela acá en el mapa. Dentro de unos sidecar, recuerde que el sidecar los creamos, esas tarjeticas las creamos en la parte de arriba con algunos tamaños y pues son pequeños realmente. Vamos a hacerlos bien pequeños para que no ocupen demasiado espacio en el mapa. Eso ya lo habíamos dibujado previamente. Acá solamente estamos trayendo el listado. Dos puntos, vamos a darle dos puntos, container, height de 1.0 y width de 1.0. Y lo que vamos a hacer a continuación, después de que le escribamos container, height, width, es posicionar los tres botones de la parte de arriba, el de girar a la derecha, a la izquierda y reseteo de cámara o reseteo de la posición.
Y ya con esto simplemente nos queda crear el onMat create y hemos finalizado el código. Ya prácticamente en 8 minutos, estamos a 8 minutos de finalizar todo el código. Los otros videos van a continuar con Firebase, todo lo que tiene que ver con Firebase. Vamos a hacer un CRUD, vamos a hacer los login con algunas redes sociales y otros temas que son bastante interesantes, notificaciones y otras cosas. Les recuerdo, los invito para que se suscriban. Porfa, denle abajo en la parte de abajo suscribirse, simplemente darle un clic y ya, para que les avise la publicación de los otros videos. Es posible, a veces en la semana subimos 2, 3 videos, a veces uno. Lo ideal es subir al menos uno por semana, pero tienen buen contenido. Los anteriores videos tienen que ver con, los anteriores fueron con MySQL, Flutter, MySQL, PHP, y hicimos un login y un CRUD. Y ahora nos estamos metiendo con el tema de Firebase. Este Firebase es bastante interesante, tiene bastante potencial y pues al igual que Flutter es de Google, ¿no? Entonces van muy de la mano con muchas aplicaciones, es muy rápido y es muy estable. Ya pues para llevar una aplicación ya de pronto a un nivel escalable o algo, ya tendría que ver el presupuesto, si es viable esta plataforma o no, pero digamos, por velocidad, por comodidad para trabajar y por agilidad, por muchas cosas, es bastante buena. Ya por el tema de costos, sí, ya hay que pensarlo un poco, pero bueno, ya cada uno mira esa parte. Acá vamos a trabajar. Ahí ya estamos dentro de Flow Action Button, estamos haciendo uso de la propiedad onPreds. Dentro de cada uno llamamos, digamos, marker inicial, girar derecha, girar izquierda. Recordemos que todas esas clases ya las habíamos creado en la parte de arriba. Igual este código ustedes pueden crearlo, hacer uso de algún tipo de estructura de datos, modelo vista controlador, modelo vista presenter, y llevarlos a unas carpetas y desde allá llamarlos. Acá por tema de tiempo, pues todo lo estamos haciendo en un solo archivo. Pero simplemente es crear la carpeta, meter el archivo allá, importarlo y salió. Si quieren ver, hay videos donde explicamos cómo manejar la parte de rutas. Entonces ahí pueden ver cómo implementar todo esto. Acá lo de la posicionar, en este caso hicimos con el reseteo de cámara. Lo que vamos a hacer es desde donde dice posicione hasta donde finalice container, a copiar y pegar, y lo hacemos con los otros dos, que es el de girar a la izquierda, girar a la izquierda y girar a la derecha. Acá lo que tenemos que cambiar es si gira a la derecha, gira a la izquierda. Acá cambiamos donde dice onPreds, cambiamos donde dice marker inicial, va a girar derecha. Y el icono, por ejemplo, el icons puede ser rotate left. El otro puede ser rotate right, left, right. Y lógicamente tiene que llamarse giro izquierda, el otro giro derecha, ¿no? Ya prácticamente unos 3 minutos finalizamos el video con las pruebas. Para los comentarios los pueden dejar ahí por el canal y ahí estaremos publicando el código y los enlaces para que tengan mayor información de cómo realizamos cómo fue que realizamos estos videos, de dónde tuvimos esas clases, cómo
Ahí explica más. Recuerde que está la documentación, está en español de Flutter y se pueden guiar por ahí. Eh, Antes de pronto de compilar o algo, en la barra, en la parte del lado derecho, tanto en Android Studio como en Visual Studio Code, igual IntelliJ, eh, él nos dice si tenemos errores. Acá vemos que tenemos como 1, 2, 3, como 4 errores. Hay que irlo solucionando. En los McCray, porque no lo hemos creado, lo creamos al final de todo nuestro código. Creamos la clase boy on McCray y le pasamos el parámetro controller y le damos un set state. Este set state map controller igual controller, un estado, y ya se tiene que quitar alguna línea de rojo. Acá tengo en rojo controller porque no le he pasado el parámetro dentro de los paréntesis. Ahí exactamente. Copiamos, pegamos y ahí ya se fue. Acá tengo el error de que este título no lo incluí entre comillas sencillas. Ya vamos quitando ese error y nos queda un error como en la parte de arriba, 2 errores. Vamos a verificar. Todo esto es importantísimo verificarlo. Acá no falta el igual. Ustedes al principio del video yo les había comentado y pues yo creo que ya le había puesto. Acá tengo un error. Sitio location. Acá mire, si escribo simplemente algo mal, con una palabra que escriba mal, ya se daña una letra. Listo, parece que no tiene ningún error. Le damos play. O sea, vamos a compilar. Esto lo estoy empleando es para que verifiquemos que no vayamos a tener ningún error. Aquí la aplicación es importante irse al dispositivo, al celular y darle permisos. Bueno, acá vemos que ya nos carga. En la parte de abajo están los marcadores que yo les comentaba. Playa, Cancún. Si le presionamos, él nos lleva hasta allá. Giramos a la derecha, giramos a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, presionamos otro marcador y vemos que están funcionando. De momento solo nos muestra 2 porque en la base de datos solo creamos 2. Presionamos el botón Reset Cámara y nos lleva a la parte de Europa, hacia Alemania, Francia. Podemos presionar de nuevo Cancún y ahí está. Si presionamos uno de los marcadores, él nos muestra una información de qué sitio es. ¿Sí? Ese es el nombre del sitio como tal. Abajo se nos activa la ruta para el sitio que estemos para que vayamos. Bueno, los invito a suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. Gracias.